en medio de la turbulencia, la palabra esa que le gusta decir al gobierno, que en verdad refiere a una situación económica del dólar que no tiene mucho de turbulencia, más bien de profunda crisis estructural del proyecto económico del gobierno. Digo, en el medio de esas turbulencias también turbulencias políticas y sobre todo incertidumbre política en el campo de la oposición en la Argentina, pensamos en el Partido Socialista, en el rol del Partido Socialista, pensando desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, pensando la nación, pensando Santa Fe. Como hay tanta ida y vuelta, que hay internas, que hay opiniones distintas, fuimos a buscar tal vez al dirigente más equilibrado, que mejor nos puede contar la historia completa, que mejor nos puede explicar este momento de la provincia de Santa Fe, del socialismo y también esta crisis brutal de la República Argentina. Me refiero a Juan Carlos Zabalza, muchas décadas militando en el partido, muchas décadas escuchando y hablando con todos los dirigentes. Juan Carlos Zabalza, un amigo personal, incluso aquí me está acompañando hoy en Final Abierto. No se vaya. Pero de vos es muy difícil encontrar que hable mal, ¿no? Bueno, acá estamos entonces en Final Abierto, siempre agradeciendo a esta casa, Televisión Regional, por esta posibilidad de continuar con estas entrevistas que son siempre muy esclarecedoras. Gracias, Juan Carlos, por acompañarme nuevamente aquí en este programa. Gracias, Rodolfo, y gracias por los halagos que me dispensaste, pero no, bueno, creo exagerados. No, exagerado no, quiero decir, cuando hay mucha cosa difícil de sintetizar en determinados momentos de la historia, por ahí es bueno alguien que tenga la película completa en la cabeza, alguien que pueda sacar alguna línea un poco más clara, sobre todo porque no estás, Juan Carlos, te voy a tutear, no estás en un lugar así de un observador de la historia de la política argentina leyendo los diarios, estás trabajando activamente en una asesoría muy directa al gobernador Miguel Lischy y también pensando en los problemas del partido, las dos cosas, ¿no? Digo, en estos días, ¿sabés? Se habla mucho de que Lischy por un lado, Antonio Bonfatti por el otro, que hay diferencias, que parece que puede haber un acuerdo. ¿Qué es lo que se está pensando dentro del partido? Yo, en primer lugar, quisiera ratificar lo que vos decís de turbulencia. Vivimos tiempos turbulentos y eso no es una característica propia de nada más que de Argentina. Hay un mundo en ebullición, con cosas positivas y con cosas muy negativas, y habrá que seguir viendo cómo encontramos rumbos positivos, porque nosotros también estamos bastante en ebullición en este momento en Argentina, y no está fácil para nadie, y menos para la gente que trabaja, menos para la gente que produce, menos para los jóvenes, y menos para quienes lamentablemente están en una instancia de desocupación o subocupación. Así que ahí está la responsabilidad metida del socialismo siempre, estando ahí, porque me parece que si nosotros existimos como organización política es para tratar de encontrar desde la política mejores condiciones de vida, de bienestar y por sobre todas las cosas de derechos. Entonces, y en eso está también Lischy y en eso está también Bonfatti. Pareciera que están en cosas distintas, ¿no? No, a ver, yo no quiero minimizarlo ni decir cosas pueriles. Sí. Creo que a veces se leen cosas, a veces la propia realidad del Poder Legislativo y la propia realidad del Poder Ejecutivo genera instancias de roces porque ni el Ejecutivo es una cosa totalmente controlada, ni el Legislativo tampoco. Es más, es mucho más difícil desde el punto de vista de los equilibrios políticos un legislativo que un ejecutivo, me permitiría, porque hay una confluencia. Y entonces
a veces la responsabilidad del legislativo es atender los reclamos también del propio Poder Legislativo y de los distintos sectores políticos. Bueno, pero no se puede desconocer, a ver, Juan Carlos, que evidentemente Antonio pareciera ser, Antonio Bonfatti, un poco el candidato medio cantado para la gobernación del año que viene. Bueno, cantado será cuando se decidan los órganos que corresponden, ¿no? Así es. Pero por otro lado, Miguel Lifchi ha venido impulsando consistentemente, y creo que persiste en esa actitud, la posibilidad de llevar adelante una reforma constitucional en la provincia, lo cual tiene un montón de aspectos que no tienen nada que ver con la reelección, pero tiene un aspecto que sí tiene que ver con la reelección. Pero también hay un aspecto que es el de la reforma constitucional, que es correcto empujarlo. Por supuesto. Porque claro. yo lo que quiero, y de alguna manera lo que nosotros necesitaríamos que los santafesinos tengan claro quién está a favor de cambios en serio en la estructura institucional y quiénes no están a favor de los cambios. Porque yo creo que esa es la diferencia. No es lo mismo una constitución que otra constitución. No es lo mismo tener derechos que no tener determinados derechos. Y yo creo que esto es lo que está en juego. Después que haya un debate también subyacente y que existe, y no lo voy a negar, por el tema de la reelección, de acuerdo. Sí. Pero creo que es correcto el objetivo de una reforma constitucional en Santa Fe. Somos una provincia institucionalmente atrasada, porque la Constitución Nacional se modificó en el 94 y Santa Fe no hizo ninguna tiene del reforma. 62, ¿no? Algo así. Sí. El 62, en esa época fue una Constitución positiva, pero dejó de serla. Entonces yo digo, creo que las cosas, hay que llamarlas a las cosas por su nombre. Y creo que en ese plano, creo yo, que también desde el punto de vista político, y creo que desde este punto de vista creo que también está el partido hoy, con todo también un recambio y una nueva generación de militantes y de integrantes que por suerte bullen de ideas, hay una idea también de un partido que actúe muy de cara a la sociedad, muy de frente a la sociedad, no con dobles discursos. Porque yo claro, es interesante. Pero es que yo veo, por ejemplo, ¿cuántos discursos tenemos? Yo cuando veo los discursos del gobierno nacional minimizando lo que está pasando, digo, pero esta gente se piensa que los argentinos somos tontos. Porque una cosa es ganar una elección cuando creaste un enemigo y hay que destruir como sea el enemigo, y entonces los cuentitos de tipo Durán Barba sirven. Pero ya no sirven más, porque la realidad hace agotar los cuentos. Y yo creo que nosotros estamos hoy ante una realidad de un país que debe plantarse seriamente si merece existir o no como nación independiente, soberana y solidaria en el resto de América del Sur. Bueno, evidentemente merecemos existir, ¿no? Pero, pero el tema es cómo. En el mundo competitivo y feroz no existís vos, si no haces lo necesario por existir. Y hacer lo necesario por existir es pensar primero, no en los de afuera, sino en los de adentro. Porque son los de adentro los que sufren, son los de adentro los que construyen, y son los de adentro los que te votaron y que están esperando una respuesta, porque te votaron pensando que las cosas iban a mejorar. Respecto de la claridad del discurso y de la línea política, digo, un análisis respecto, a ver, pasaron 7, 8 meses, las elecciones de octubre del año pasado, ¿no fue que el Partido Socialista quedó en una cosa medio ambigua de acá para acá, que no se sabía si era muy opositor al gobierno actual o al anterior, o de igual modo opositor a los dos? Digo, porque al final el electorado les terminó provocando una elección muy floja el año pasado, tal vez porque no vio claro eso. ¿Hay alguna reflexión a futuro de eso, en el sentido, tenemos que tener muy claro dónde estamos? Rodolfo, el Partido Socialista viene trabajando en la Argentina, y sobre todo desde que el Partido Socialista creció en forma importante en Santa Fe, en la búsqueda de una alternativa a todo lo que no ha respondido a los requerimientos ciudadanos a través de sucesivas elecciones. Aquí hay una situación en el país que no se resuelve, de desigualdad, de desequilibrios impositivos que perjudican a la gente que trabaja y que produce y que es la mayoría del país, y nosotros hemos intentado recorrer un camino, hemos estado en el FAP, hemos sido una posición alternativa en determinado momento y seguimos en esa misma tesitura. Hace falta construir una fuerza que no excluya a nadie, pero que incluya básicamente un programa que contemple
avanzar en lo que se no ha logrado avanzar en estos últimos 50 años Claro. de vida institucional. Bueno, esas experiencias siempre tienen alguna cosa como que Son la va difíciles, desarmando, ¿no? Son difíciles. Usted había apostado a Margarita Stobbil, se terminó con Massa el año pasado. Sigue en una buena relación con Margarita, pero digo, a ver, Seguimos en una buena relación con Margarita y seguimos en una buena relación con todos los que quieren la democracia. Pero nosotros como socialistas lo que buscamos es que no sea una democracia formal de voto, sino una democracia que cambie en un sentido de participación de la ciudadanía, en un sentido de mayor pertenencia por parte de la ciudadanía y de mayor transparencia. Y yo creo que esto es lo que hay que buscar en Argentina. Y hay que buscar gente como hay en infinidad de movimientos sociales. Yo creo que hablábamos hace un rato contigo, hay cosas que están pasando en Argentina, como el movimiento feminista y su entronque con la realidad y su transversalidad con las edades, que ha sido una cosa impresionante. Una revolución. Uno Una podría verdadera decir una revolución, si vos querés. Entonces, creo que yo digo, en la función que tengo y por sobre todas las cosas trabajando en lo social, en los barrios peores de la ciudad de Rosario, reconozco una cantidad de iniciativas políticas y ciudadanas y también políticas, de núcleos políticos, que no entiendo por qué no las hacemos juntos. Porque si hay una responsabilidad de todos, es tratar de generar más derechos y tratar de que la gente tenga efectivamente una oportunidad de salir de la situación de miseria y de pauperización que tiene. cortamos un minuto y seguimos después. Vamos a hablar un poco de la provincia y también de la nación. ¿Cómo no? En Rosario vimos nacer la bandera. Vimos nacer un balcón al río, centros culturales, bibliotecas, escuelas. Vimos nacer centros de salud, hospitales, maternidades públicas. Vimos nacer puentes, calles, barrios. Vimos nacer oportunidades para crecer, crear, jugar, aprender, soñar, atreverse y transformar. En Rosario vimos nacer al Che. A 90 años de su nacimiento celebramos con actividades en espacios públicos, muestras, arte, cine, música, charlas y debates. Te esperamos del 2 al 17 de julio. Busca la agenda de actividades en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bueno, seguimos acá entonces con Juan Carlos Zabalza, un hombre histórico del socialismo que ahora está muy cerca del gobernador, participa en las reuniones donde se decide la política del gobierno provincial, un gobierno provincial que está, como siempre en la Argentina, pero especialmente en una situación difícil, Juan Carlos, porque, por ejemplo, la discusión con el gobierno nacional sobre la deuda histórica parece el cuento de la buena pipa, no se cierra nunca. A ver, Rodolfo, estamos en una situación difícil, como está difícil el país. No quiero minimizarte lo que vos decís, porque es cierto que estamos en una situación difícil. Pero estamos en una situación bastante privilegiada frente a otras provincias. Claro. Porque yo te aclaro que la provincia de Santa Fe, no sé, San Luis, es la única que no tiene
deudas con la Nación. Todas las deudas que hay son de la Nación con la provincia de Santa Fe. Claro. Y en esto sí estamos en el cuento de la buena pipa. Y la verdad que es un cuento de la buena pipa que ahora se empeoró, porque ahora realmente el gobierno está complicado para pagar deudas. Esto es real también, está complicado para pagar deudas, pero creo que esas deudas existen y yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que tener claro es que este dinero, y eso a veces no lo tiene claro el gobierno, porque el gobierno nacional dice a los santafesinos, este es un gobierno de los santafesinos, este es un dinero de los santafesinos, no es del actual gobierno. Y hay que tener una total claridad en el manejo de esta deuda y de otras deudas. Porque ahora salió otra cantidad de acreencias. En función del pacto fiscal, hay que hacer acreencias a favor o en contra con la Nación, y tenemos otros 10.000 millones a valores históricos que nos está debiendo la Nación, y que también tendrá que hacerse cargo la Nación de eso. Bueno, y en esto necesitamos también, Rodolfo, necesitamos también comprensión, y que todos los sectores políticos en Santa Fe estemos juntos. Así como este reclamo de deuda nos encontró juntos, tenemos que seguir este reclamo todos juntos. Pero esto ha venido ocurriendo en gran medida, yo diría, ¿no? A veces sí, a veces con más debilidad. Lo que pasa es que ahora aparece este elemento que vos decís. Sí. Bueno, el gobierno nacional está peor porque se le complicó, pero uno Así dice, es. bueno, se le complicó al deudor porque encima tomó decisiones de estratégica, política, económica que tal vez es de pura responsabilidad propia. Digamos, porque si uno dice se le complicó, yo iba a pedir 100, pero resulta que el que me va a pagar ahora está peor, entonces arreglo con 80. De algún modo lo que estoy haciendo es validar las decisiones que tomó el otro que lo empeoraron. ¿No sería eso? La deuda la tienen que asumir. A valores históricos estábamos hablando de 30.000 millones y los primeros cálculos nuestros benevolentes eran alrededor de 50 y pico mil millones, que ahora deben ser más con todas las devaluaciones que ha sufrido. Y aquí de lo que se está tratando es que si hay un dinero, hay un pago que sea en bonos, que se ajusten por inflación, porque si no sería contrario al interés, y además si hay algún esquema de obras, que si esas obras en el plazo que tienen pactada no se realizan, estén los bonos correspondientes para salvaguardar las obras. Y todo eso tiene que ser firmado. Porque todo eso, vuelvo a insistir, no es con el gobierno de Lichi, es con el gobierno de Santa Fe. El tema es que los bonos serían intransferibles y se podrían ejecutar recién en el año 21. No, o sea, pero está medio lejos, ¿no? Se puede, yo no estoy en el tema técnico, pero hay formas. De lo que se trata es que defendamos el interés de Santa Fe. Esa es la realidad. Y que también como santafesinos, en parte también no tenemos nada que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, porque no lo definimos nosotros, lo definió unilateralmente el gobierno. Es más, ese acuerdo tiene que ir al Congreso, porque los acuerdos de deuda externa deben pasar por el Congreso de la Nación. Y esto lo hemos reclamado también durante muchos años en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, pero el FMI está imponiendo un plan económico de ajuste fiscal muy violento. Digo, va a venir un presupuesto nacional, el socialismo va a bancar un ajuste de esa característica. Mira, Rodolfo... Estoy pensando, a ver, el presupuesto no se puede dejar de votar, dicen, pero yo me acuerdo en el 2010 no hubo presupuesto. Rodolfo, yo creo que nosotros... Sí me acuerdo, pero también me puedo acordar de cosas que cuando se modificaron, cuando hubo diálogo en el Congreso Nacional en esa época, y algunas modificaciones hubo, por ejemplo, la ley de medio, hubo votos a favor. Entonces, lo que quiero significar es una cosa. Yo creo que el Gobierno Nacional tiene que ir con un espíritu constructivo a las reuniones. El Gobierno Provincial debe ir con un espíritu constructivo a las reuniones, pero con una propuesta pública. Nosotros no podemos, como Gobierno Provincial, dar nuestro apoyo a un mero esquema de ajuste que significa más pobreza, más desocupación, menos mercado interno y menos pyme. Nosotros tenemos que levantar y salvaguardar el interés de las mayorías. ¿Y cuál sería en una frase esa propuesta diferenciadora? Digo, si se puede dar en una frase. Sí, pero en una frase, no sé. Es decir, pero, no al ajuste, porque sí al ajuste, no al ajuste. Hay algo en el medio. No al ajuste. Está claro que no al ajuste. Porque el ajuste numérico, y los conocemos los ajustes del fondo, por más que digan que ahora viene bastante disfrazado, pero digo, acá lo que hay que tener un apoyo a la pequeña y mediana empresa,
yo creo que estamos trabajando en esa dirección. Es necesario mejorar la productividad, es necesario una mesa nacional de consenso entre los sectores empresariales, los sectores de trabajo y los propios gobernadores y las fuerzas sociales y políticas para, si firmamos algo, tiene que ser algo que esté a favor de la mayoría del pueblo y no en contra de la mayoría del pueblo. ¿Le ves posibilidades a ese despliegue? Digo, estamos 3-4 meses de discusión, podrían ser, ¿no? Yo no me interesa. Digo, porque el gobierno parece... No me interesaría el tiempo, el gobierno se equivocó. El gobierno se llenó de soberbia e intentó avanzar solo y le fue mal, porque confió en sus amigos financieros. Y el capital financiero no es amigo de los pueblos. El capital financiero está a contramano del interés de la mayoría. Y yo creo que esto es lo que hay que entender. Esto ha pasado en el mundo y por eso el mundo también duda acerca de la democracia como sistema. Yo creo que nosotros para reafirmar la democracia como sistema en el cual creemos, hay que ser muy transparentes frente a la ciudadanía. Y acá hay intereses antagónicos. Y el interés antagónico no es el mercado. El mercado siempre quiere imponer sus reglas, para eso tienen que estar los estados. Y el Estado es el gobierno nacional con los gobiernos provinciales y todas las entidades que conforman... ¿Vos, Juan Carlos, impulsaría restituir, por ejemplo, parcialmente retenciones a ciertos productos del agro, minería, no sé, control del Banco Central muy distinto a los que ahora liberó todo, volver a cierta regulación del Banco Central? Yo creo que no hay ningún país del mundo que funcione sin ciertas regulaciones, como vos decís. No existe eso. No existe. Todos los países del mundo protegen determinados sectores cuando deben protegerlos, lo cual no significa cerrarse al mundo de ninguna manera. Sí. Y yo creo ¿Retenciones? Que retenciones, yo me supongo y veo como lógica que algún plano de retenciones y sobre todo segmentadas debe existir. ¿La 125? No era la 125. La 125 se negó la segmentación. Se negó y hubo un tratamiento igual para la pequeña y mediana producción que para los grupos concentrados que exportaban. Y yo creo que nosotros necesitamos que los que ganan más aporten un poco más. Esa es la realidad para generar un mayor sistema de igualdad en el mundo. Bueno, y terminamos. En Santa Fe, ¿se viene un frente nuevo? ¿El socialismo va a construir un frente nuevo, distinto, que no tenga mucho que ver con el socio que se fue, que se fue? Primero, el socialismo... El socio radical, digo, ¿no? El socialismo es parte de un frente. Ese frente sigue existiendo. Y yo creo que ese frente necesita también incorporaciones diferentes y nuevas. No sé si diferentes, pero hay muchos sectores sociales, hay muchos sectores de otras fuerzas políticas que también, creo yo, que necesitan y quieren participar de una cosa programática diferente que consolide un cambio de una provincia con más equidad y con más justicia. Gracias, Juan Carlos. A todos, Rodolfo. En Rosario vimos nacer la bandera. Vimos nacer un balcón al río, centros culturales, bibliotecas, escuelas. Vimos nacer centros de salud, hospitales, maternidades públicas. Vimos nacer puentes, calles, barrios. Vimos nacer oportunidades para crecer, crear, jugar, aprender, soñar, atreverse y transformar. En Rosario vimos nacer al Che. A 90 años de su nacimiento celebramos con actividades en espacios públicos, muestras, arte, cine, música, charlas y debates. Te esperamos del 2 al 17 de junio. Busca la agenda de actividades en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Bueno, fue Juan Carlos Zabalza, un dirigente histórico del socialismo de la provincia, muy cerca de Miguel Lifchi, tratando de poner un poco de luz sobre la cuestión de la interna del socialismo, el país, cómo lo ven ellos y qué futuro están pensando, qué diagnóstico hacen.
el Partido Socialista, un actor fundamental en la provincia de Santa Fe, que está un poco golpeado por la última elección del año pasado, pero que seguramente tendrá un rol relevante el año que viene en la renovación, por supuesto, de la gobernación en la provincia y, por supuesto, en su rol como partido opositor a nivel nacional. Esto fue Final Abierto. Los espero la semana que viene. Gracias.